Allí están las repercusiones en Twitter, en este caso, y está escribiendo el vicepresidente Amado Boudou. Dicen que me dejaron solo, les molesta el afecto. Con la militancia no se jode. Sugerí desconcentrar, no sabía a qué hora saldría. Gracias por estar. Esto es la referencia que decían que la Cámpora y las otras agrupaciones que estaban presentes en Comodoro Pi se habían ido durante la indagatoria. Como no nos dejaron transmitir la audiencia, estamos escaneando las más de 30 hojas para que todos y todas puedan leerlas. Esto está centrado en mí y yo tengo la verdad. Siento que vale la pena dar todas las peleas, estas peleas. Los mismos que dicen que apretamos a la justicia son los que todos los días la aprietan. Acá lo que está en juego es si el poder está en el pueblo o en muy pocas manos. Son todos los tweets que está escribiendo el vicepresidente Amado Boudou. A veces resulta que las audiencias son para las partes y otras para la prensa cuando se les filtra información. Hoy estaré llegando a las 11 horas, bueno, esas ya son de la mañana temprano, sí, ahora, concretamente. Si les parece, yo me detendría, si quieren ir en sentido inverso, le digo al director respecto de los tweets, hay uno que dice: todo está centrado en mí, si no me falla la memoria, y yo soy el único que tiene la verdad. Ahí está. Esto está centrado en mí y yo tengo la verdad. A las 12 horas. A mí me parece que ese tuit es un poco una respuesta a las especulaciones periodísticas que hubo hoy de muchos editoriales de los medios escritos que especulaban con la posibilidad de que el vicepresidente Amado Boudou involucrase en esta investigación a altísimos funcionarios del más alto poder político, ¿no? Me parece que ahí dio una primera respuesta, ¿no? Además hay que decir que en las últimas semanas también el vicepresidente ha tenido el más alto respaldo, desde la presidenta para abajo, en los actos públicos que ha habido en las últimas 2 semanas, se lo ha citado el vicepresidente Boudou y se lo ha puesto en un lugar de privilegio. Pero ¿no? Además, no sé, a ver, en los editoriales se especulaba con que iba a poner en problemas a Echegaray. Recordemos que hubo un intercambio de cartas entre Echegaray y Boudou por si se le daba alguna facilidad a Chicone impositivamente por el problema de quiebra. Y no se le dio la facilidad, es decir, ¿cómo va a quedar pegado Echegaray si no lo concedió? No tiene mucha lógica. Con respecto al tema de la militancia, la verdad es que hubo tantas especulaciones periodísticas que por más que todos te decían que le iban a apoyar, uno dice, bueno, hasta que no lo vea, quiero verlo. Estaban ahí, había un montón de gente. Después decir por qué se fueron. Digo, si no querían ir, no iban. Claro. Indudablemente el apoyo lo tiene porque estaban ahí los militantes. Sí, después hay otro dato relevante en relación con lo que decía Roberto, porque la causa Chicone comienza con Amado Boudou, ya ministro de Economía. Él venía de ANSES. Y justamente yo me estaba acordando que cuando, si la memoria no me falla, la presidenta ungió a Amado Boudou como su compañero de fórmula, que fue en ese acto, no sé si se acuerdan, en Casa Rosada, que tuvo esa suerte de halo místico, porque minutos antes de que ella dijese quién iba a ser su compañero de fórmula, se abrieron... En Olivos fue, correcto, en Olivos. Se abrieron las puertas ventanas detrás de la figura de la presidenta, entró ese viento y ella hizo alguna referencia a Néstor Kirchner. Mística en ese sentido. Y contó una anécdota respecto de que habían decidido con Néstor Kirchner poner a Amado Boudou como ministro de Economía como una suerte de premio por lo que había hecho con la estatización de los fondos de pensión, que para ellos había sido absolutamente trascendente y que eso también había pesado a la hora de elegirlo como compañero de fórmula, ¿no? Bueno, Boudou lo que dice hoy es, bueno, los medios como Clarín no me perdonan que yo estaticé las AFJP, que eran de alguna manera socios de Clarín y de todo el sistema financiero, ¿no? Digo, si la idea de, como dice la presidenta, si la idea de estatizar las AFJP fue de Boudou, seguramente se debe haber generado enemigos con esa idea. Sí, uno puede tener distintas estaba opiniones. Estaba Massa en esa reunión. Estaba Massa en esa reunión también y por supuesto en aquel momento era muchísimo más polémico que ahora, que ya hay un sistema de reparto y no hay un sistema de capitalización privado. En aquel momento también hay que decir que el gobierno en algún punto necesitaba recursos. En ese caso me parece que
de alguna manera el testimonio que hoy da el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es que esos recursos después se fueron utilizando. Uno puede tener una opinión u otra, pero en definitiva hay una parte de eso que heredó el sistema de repartos de las AFJP que hoy se está utilizando, y me parece que en ese punto para este gobierno al menos fue importante desde varios aspectos, del aspecto financiero por un lado, pero también del aspecto ideológico, ¿no? Un gobierno que siempre se había mostrado contrario a lo que eran las prácticas que llevaban adelante las ex AFJP. Sí, yo digo para ponerlo en un contexto, sí, ¿no? Porque la investigación por la causa Chicone comienza con Amado Boudou ya de ministro de Economía, y la decisión de Néstor Kirchner en aquel momento de otorgarle ese nombramiento tan importante tenía que ver con este antecedente, ¿no? Porque ellos mismos lo reconocieron después públicamente, y me acuerdo que lo hizo la presidenta Cristina Kirchner cuando lo eligió como compañero de fórmula, ¿no? Sí, así es. A mí fue una de las decisiones del gobierno de Cristina Fernández más importantes. Digo, cada uno hará su análisis. Para mí benefició a los jubilados, pero sin ninguna duda, además, en ese momento a la macroeconomía. No, por eso lo que digo es que fue un puntal en función de lo que fueron los proyectos que después vinieron y que muchos terminan fondeándose en ese fondo de garantía. De ahí sale la asignación por hijo, sale el plan Procrear. Exactamente. Muchos planes salen, los fondos salen de ahí. Claro. Boico, ¿hay algún antecedentes en otros países, al menos en el mundo occidental, de un vicepresidente indagado por la justicia? No, que yo recuerde, no. Sí hay casos de presidentes que tuvieron algún tipo de problema al mismo tiempo con la justicia penal y también con el proceso político a través de sus respectivos juicios políticos o procesos de destitución. En este caso estamos en una instancia plenamente judicial, mediática y judicial, y el proceso político estaría marcado por una eventual acusación ante el Senado de la Nación de parte de una cantidad de diputados necesaria como para que se inicie el proceso de juicio político, que la Constitución exige una mayoría muy agravada, que son 2/3. Por lo tanto, inclusive causas contra funcionarios siempre las hubo. Ahora, una instancia en la cual se haya imputado y se haya convocado, en este caso a un alto funcionario, a dar explicaciones sobre la base de un estado de sospecha, que es lo que realmente estamos acá. Acá no hay semiplena prueba ni nada, como se ha dicho en muchos lados. Simplemente un estado de sospecha que habilita la intervención o por lo menos el descargo del imputado. No, lo que pasa en los procesos políticos donde se ha terminado destituyendo o han renunciado, al mismo tiempo o con posterioridad inmediata se produjeron los casos de juicios políticos y procesos en los cuales se discute otra cosa. No se discute eventualmente la criminalidad del acto, sino el mal desempeño político. ¿No es cierto? Pero obviamente, si hay una resolución judicial gravosa, que inclusive no creo que sería un procesamiento, pero si lo hubiera, bueno, se abre un panorama distinto, pero también convengamos que esta causa tiene serios reparos, bueno, que el mismo vicepresidente tendrá o no razón, pero me parece que son atendibles. ¿Por qué dice del no procesamiento, Boico? ¿Cómo? Se dice, puede haber una decisión gravosa, pero no creo que sea el procesamiento. No, porque la gravosa como para generar, un procesamiento, ya tenemos una constancia muy clara en la Ciudad de Buenos Aires, no ameritó en su momento ningún tipo de juicio político, ni mucho menos, en un parlamento local que es mucho más pequeño y podría haberse juntado el número. En el ámbito nacional eso es mucho más complejo y digo, una instancia mucho más compleja sería llegar a un juicio oral con una acusación formal, con una calificación jurídica, inclusive tenemos la descripción que también el abogado de Boudou ha planteado la nulidad, una convocatoria demasiado detallista, digamos, ¿no? Con 6 preguntas o 6 interrogantes que se parece más a un autoprocesamiento. Pero me parece que un estado donde no hace falta ningún tipo de calificación, a Boudou no sé, me han dicho, me han preguntado, pero ¿tiene malversación de caudales públicos? No hay ningún tipo de malversación de caudales públicos. El único delito más o menos que puede ser atribuido a ese tipo de acciones se llama negocios incompatibles con la función pública. Bueno, algunos especulaban con que el juez Lijo avance hasta una imputación de asociación ilícita, lo cual es realmente muy grave, ¿no? Y sí. Bueno, es el mismo caso que, digamos, que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. La asociación ilícita es un delito bastante elástico, por cierto, donde se involucra una cantidad de personas, donde cometen ciertos delitos indeterminados, pero con una cierta, digamos, periodicidad y permanencia. Me parece la lectura que uno habría que darle en forma absolutamente razonable es estar investigando un
un hecho concreto que tiene una multiplicidad de acciones. Pero no es un... A ver, no se le imputa al vicepresidente querer tomar, no sé, 15 empresas, lo cual ahí daría más la cuenta de una asociación ilícita pensando hipotéticamente. Acá simplemente es un punto concreto que tiene una multiplicidad de actos, obviamente, ¿no? Que es lo que el juez describe. Por eso creo que lo veo difícil, pero bueno, después habrá que ver cómo avanza la investigación. Estaba recordando, Claudio, cuando vos hablabas de otros países, la cantidad de acusaciones que tuvo el ex vicepresidente de Bush, Dick Cheney, ¿no? Sobre sus sospechas de negociaciones incompatibles, digo, que era socio de empresas que vendían armas en el momento que declaraba la guerra, algo terrible, ¿no? Mucho peor que lo que estamos diciendo. Las acusaciones de la prensa, grandes investigadores de Estados Unidos lo denunciaron, y el tipo no fue llamado jamás por la justicia norteamericana. Entonces me parece que es como dice el doctor, ¿no? El deber ser es una cosa. Ahora, lo que ocurre en el derecho, aquí en el mundo, generalmente, es que a los presidentes y a los vicepresidentes no se los llama. No se los llama. Pero acá se lo llamó. Acá se lo llamó. Y en una... Acá se lo llamó. Sí. Me acercan un dato, a ver, técnicos jurídicos, y el doctor Boico creo que es el más indicado para aclararlo. Me dicen que los 10 días de plazo que tiene el juez no son perentorios, sino ordenatorios. Es decir, que comenzarían a correr a partir de la última indagatoria que tome. Correcto. De modo que entonces los plazos son mucho más extensos de los que nosotros estamos marcando, ¿verdad? Cuando se habla de ordenatorio significa que son plazos que se pueden extender, a diferencia de los fatales, que son improrrogables. Cuando hay personas detenidas, concretamente. Claro, ahí sí, porque inclusive la indagatoria, cuando una persona queda detenida, se toman las 24 horas de la detención, de la aprehensión, digamos. Pero es cierto, en este caso el auto de procesamiento, cuando hay una cantidad de imputados que son eventualmente coautores, hablo en hipotético, ¿no? El juez lo que hace es reúne todas las indagatorias y dicta un auto, una resolución que involucre a todos para resolver el entramado fáctico, que es uno solo. Hay ciertos hechos con ciertas personas protagonistas, algunas que han sido imputadas, y eso es una única resolución. Si empezara a partir, sería un descalabro judicial y eso no ocurre. Efectivamente, el plazo correría ordenatorio desde la última indagatoria de los 3 o 4. Claro, de modo que falta, porque además la de Núñez imputados. Carmona quedó prorrogada sin fecha todavía, ¿no? Para aclarar que no son 10 días a partir de la indagatoria que hoy brindó el vicepresidente Amadou Boudou, sino que son 10 días con 10 días más de plazo a partir de la última indagatoria que tome el doctor Lijo. Exactamente, y una causa que es sumamente compleja, porque convengamos que creo que tiene ya cerca de 4.000 fojas, digamos, un auto, pero uno piensa, ¿no? Las causas penales de un robo en la calle, ¿no? Que son realmente, si bien graves, por supuesto, pero son cortitas en cuanto al contenido material. Acá se investigan empresas, compras, adquisiciones, es muy complejo. En paralelo, una causa por enriquecimiento ilícito. Sí, eso es otra paralelo, causa. es otra causa, digamos, causa, pero... claro. ¿Qué grado de subjetividad tiene la posibilidad de que dicte un procesamiento o no? Digo, porque me pareció como que la opinión suya era que no había ni semiplena prueba como para que lo pidiera. No, lo que dije es semiplena prueba respecto de lo que es el llamado indagatoria. Porque se ha dicho que es porque el llamado implica que ya hay si pruebas. te llaman indagatoria porque hay una semiplena prueba. Claro, eso no es así. Inclusive eso se llama prueba legal tasada. Que si yo tengo 3 testimonios, una prueba documental, entonces ya hay una Entonces mucho menos habría para procesarlo si ni siquiera... No, el procesamiento no deberá ser una, digamos, motivación del juez en base a las pruebas reunidas y el descargo. Yo entendí lo siguiente, doctor, no que había semiplena prueba, sino que cuando un magistrado decide llamar a un imputado de indagatoria es porque ya colectó, ya reunió la prueba suficiente para escuchar al imputado, responder las preguntas que tiene para hacerle. Y en todo caso darle el derecho de defensa, que incluso hasta puede mentir. Por supuesto, porque se considera que hay un estado de sospecha de que eventualmente el imputado deberá responder por la investigación que se está planteando. Entonces lo que se le informa al imputado son los hechos, no la calificación jurídica, no es si malversó fondos, si hizo negocios incompatibles, se le cuenta un hecho. Un hecho que puede ser simple o muy complejo, como en este caso. Y la valoración de que hay un estado de sospecha depende del fiscal que acusa y el juez que la acepta. Lo que no me queda claro si hoy el fiscal Dilelo formuló preguntas o solo el juez, el doctor Lijo. Estuvo presente. Claro, estuvo presente. Porque yo lo escuché al doctor Dilelo en los días previos a la indagatoria y él dijo lo siguiente: yo
naturalmente voy a estar presente en la indagatoria, va a estar el doctor Lijo, voy a estar yo, había otro abogado y un secretario. Pero si considero que el juez hace las preguntas suficientes y necesarias al imputado, no me parece necesario tener un protagonismo gratuito. Puedo no preguntar. Se atajó un poco porque la verdad que el hijo le está dando muy poco papel y está tomando juez Por eso fiscal, pregunto, ¿no? yo no sé si hoy formuló... Fiscal, claro. Lo cual eso es peligroso, No sé porque si el juez formuló no tiene preguntas. no tiene la función de fiscal. No sé si el titular, opina lo mismo el doctor, me da la impresión. No, el titular de la Está vindicta trabajando pública, de la venganza pública, es el fiscal, El fiscal, sí. que es quien impulsa, y el juez tiene que ser un juez de garantías, que en la provincia de Buenos Aires se llama juez de garantías. Acá todavía no, un código que exige una modificación. El juez tiene que garantizar que el imputado tenga rodeado todas sus garantías para someterse a la acusación en esta primera etapa del fiscal. Pero ustedes conocen si el doctor Dilelo efectivamente formuló preguntas hoy. Yo no lo sé, no lo tengo Cuando claro. podamos leer las hojas, Claro. ahí va a surgir. Pero inclusive una a cuestión pregunta del técnica. fiscal, claro. El juez invita a hablar, el primer acto. El imputado habla y dice lo que quiere. Y cuando termina de decir, pone punto final a su espontánea, digamos, declaración, después empiezan las preguntas. Y el imputado en cualquier momento puede negarse a declarar, puede no responder, puede responder con evasiva, puede hacer lo que Puede quiera. O puedo responder 10 preguntas y el undécimo dice no Dice, respondo yo más. no quiero responder. No es el caso, vicepresidente, pero digo... Incluso puede negarse a declarar al momento de llegar porque presenta un escrito. O sea, puede... No, en realidad el escrito no. Eso, si se niega a declarar, lo hace verbalmente en el acto de la audiencia. No se puede suplir una declaración por el escrito, en una indagatoria, ¿no? O declara o no declara. Es un acto oral, ¿no es cierto?, la indagatoria. Pero lo que quiero decir es que más allá que el fiscal haya preguntado o no, y creo que debería preguntar porque es el titular de la acusación pública, puesto que si el juez se constituye en un sucedáneo del fiscal, me parece que están interviniendo los roles, y estos roles Claro, intervertidos... el que acusa, que tiene que acusar es el fiscal. Claro, es el que le interesa, es el que investiga, es el representante de la sociedad. Claro. El juez es el representante de las garantías constitucionales, el fiscal también, pero es el que acusa. Digamos, el juez puede preguntar en una cuestión aclaratoria o para Sí. él tener un panorama más amplio, más certero, más preciso de lo que está declarando Exactamente. concretamente. En general, los jueces de instrucción, los jueces federales preguntan poco. En general. Es el fiscal el que pregunta. Sí, en realidad se invita al imputado, más un hecho muy complejo como este, pero si el juez preguntó mucho, puede hacerlo, no hay ningún inconveniente, tampoco implica eso que haya una parcialidad, pero lo interesante hubiera sido que el fiscal, que es el que acusa, el que presentó su escrito, que motivó e incitó al juez que lo convocara a indagatoria, sea el preguntón, digamos, de esta audiencia, ¿no? Sí, bueno, eso no lo tenemos claro aún. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ti, Boicos. Doctor Roberto Boicos, abogado constitucionalista.